olvidado de ti, pues no se ha olvidado. Pues ¿sabes por qué? Porque te ama, porque te ama. Entonces mire qué lindo es el Señor. Vamos a orar, hermanos, por ya por lo que es los diezmos, las ofrendas, las aportaciones. Vamos a orar también por las súplicas, por las peticiones. Yo seguro que usted tiene peticiones. Vamos a orar también por los enfermos, hermanos. Si usted está enfermito o tiene un familiar o conoce a alguien y si está sanito, pues ore por los demás, hermano. Es mejor orar por otros que oren por nosotros. Entonces oremos al Señor, levante ahí su clamor y vamos a orar también por los diezmos, ofrendas y aportaciones. Señor, te damos gracias. Venimos, Dios mío, poniendo cada súplica, cada ruego, cada petición, Dios mío, la elevamos delante de ti, Padre, y venimos pidiéndote misericordia, Padre, por los enfermos. Oramos en esta mañana. Yo oro por cada hermano, por cada hermana, por cada pueblo, por la iglesia, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos por sanidad, Padre. Llega ahí donde está el dolor. Llega hasta esa casa, ese lecho, Dios mío. Ahí donde está mi hermano, donde está mi hermano. Por favor, Señor, pon tu mano y trae salud. Trae salud. Tu palabra dice que para los que tememos al Señor nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. En sus alas trae salvación. En sus alas trae la respuesta, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada necesidad, por trabajo, por los que no tienen trabajo, para que tú los sorprendas, Dios mío, con buenos ingresos, buenos salarios, buenos jefes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos por cada necesidad, Dios mío. Tú que conoces el dolor, tú que conoces la necesidad, Padre, yo no conozco, pero tú dice que escudriñas aún lo más profundo del corazón. Llega ahí donde está la necesidad, auxilia, levanta, creyendo esa palabra que dice en Isaías 53, que por tus llagas, por tus heridas, nosotros fuimos curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora recibimos salud, recibe salud por los que oraste, recibe salud, recibe, dile Señor, yo recibo la salud para mi vida y recibo salud para los míos y por las personas que tú oraste, recibe hermano en el nombre de Jesús. Bendecimos Dios mío los diezmos, bendecimos las ofrendas, bendecimos las aportaciones, bendice al pueblo Dios mío, bendice a la iglesia. Que seas tú, Dios mío, bendiciendo, proveyendo, supliendo cada necesidad. Y al que no tiene, provéele, Dios mío. Tu palabra dice que tú das pan al hambriento y das semilla al que siembra. Así al que no tiene, pues tú le vas a proveer, Señor. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a entrar ya al consejo de la palabra. Si me acompaña allí en su Biblia, vamos a leer en el Salmo, es un salmo muy conocido, hermanos, el Salmo 41, y vamos a leer varios versos, creo que hasta el 3. Vamos a leer la palabra, búsquelo allí en su Biblia, hermanos, o en su ordenador, o qué sé yo, teléfono, iPad, tablet, lo que usted tenga. Leamos la palabra, hermanos. Ahora que podemos leerla, leámosla. Va a llegar tiempo que no vamos a poder leer la palabra, hermano, porque las Biblias van a ser quitadas, y cuando sean quitadas, van a ser quitadas de todos los aparatos que donde las tengamos instaladas. Me refiero a los móviles, tablets, iPads, ordenadores. Entonces, hermano, hoy que tenemos esa bendición, pues aprovechémosla. Y mire, hermano, tenemos la bendición que muchas versiones, hermano, tenemos, digamos, hay muchas versiones de la palabra. Entonces, nosotros pues podemos estudiarla, hermano, y podemos sacar riquezas, hermano, y pedirle, si no tienes revelación, dile, Señor, revélame, Señor, háblame.
habla, yo soy tu hijo. Y seguro que el Señor te va a hablar por medio de su palabra. Ya tiene el Salmo 40, hermano. Salmo 41. Mire, yo tengo la versión del oso. Me gustó esta versión porque ya la vamos a ver. Dice, al vencedor. Mire, mire, hermano, fíjese que este salmo, hermano, ya yo entrando ahí aquí a lo que el Señor puso en mi corazón, este es un salmo mesiánico, que significa que habla de Cristo. Entonces dice al vencedor, y fíjese que se refiere al vencedor. ¿Y sabe quién es el vencedor? Bueno, Cristo es el vencedor. Y dice que a nosotros nos ha hecho, que dice, más que vencedores. Entonces, fíjese que este es el título que tiene en esta versión. Y mire, esta es la versión del oso, una versión católica. Pero me gustó porque es al vencedor. O sea que esto es para vencedores. Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y cuando le digo que es un salmo mesiánico, se refiere que habla de Cristo. En este caso está hablando David, pero la palabra es profética, estaba refiriéndose a Cristo y también cosas que David le tocó vivir. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, todo lo que vivió el cuerpo físico de Cristo lo va a vivir el cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces dice al vencedor, entonces se refiere a Cristo, pero nosotros somos más que vencedores. Así dice la palabra. Dice Salmo de David. Dice, pacientemente esperé al Señor. Yo no sé si tú estás esperando al Señor. Entonces nosotros, hermanos, esperamos su venida. Entonces dice paciente, pero, y dice la segunda parte del verso, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, hermanos, dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, hermano, cuando habla de esto, habla de como cuando pasamos momentos duros, cuando pasamos momentos difíciles. La Biblia dice en el Salmo 23, dice que cuando vayamos por valle de sombra de muerte. Mire, cuando dice valle de sombra de muerte, está hablando, hermano, de pasar momentos duros, quizás como iglesia, como pueblo o como hijo de Dios, algún momento o estás pasando o vas a pasar, porque como le decía, el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y Cristo vivió esto y pues nosotros lo vamos a vivir en algún momento de nuestra vida. Así que si está pasando un momento duro, pues dile al Señor gracias, y si lo estoy viviendo es porque soy hijo. Si estoy pasando esto es porque soy hijo. Entonces dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser paciente. Pacientemente esperé al Señor. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Esperar con paciencia. Si yo le pudiera poner tema a esto, le podría esperar con paciencia o esperar pacientemente. Entonces dice, esperé al Señor. ¿Y sabe qué? Mire, cuando somos pacientes, cuando tenemos, y fíjese que ya hablando esto de ser pacientes, fíjese que habla de la paciencia, y esto está en Gálatas 5:22. Es un fruto del Espíritu. Y me llama la atención porque dice el verso, lo vamos a leer más adelante, pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Mira, hermano, si lo miramos es el número 4 y el número 4 es número de equilibrio. O sea que para que la casa se sostenga, una casa se pueda sostener, tiene que tener 4 columnas. Entonces, tienen que haber estos 4 aditivos, hermano: amor, gozo, paz y paciencia. Mirándolo así, hermano, entonces le estoy hablando de la paciencia, por eso le estoy tratando de ver este ángulo. Entonces, digo yo, cuando vino a mi mente, digo, wow, número 4, quiere decir que si no hay paciencia, pues la casa se cae, se derrumba. Entonces, y podemos ver que en este caso David dice pacientemente, o sea que tenemos que tener paciencia, tenemos ese fruto del Espíritu, tiene que fluir en nosotros. Entonces, ¿para qué? Porque si tenemos ese fruto, hermano, el oído del Señor se va a inclinar. ¿Y sabe qué es inclinarse, hermano? Fíjate que estuve estudiando y averiguando, dice que inclinarse es doblarse. Es doblarse. Y dice, y ya, yo aquí ya me imagino cuando, y se inclinó a mí y oyó mi voz. Como quien dice, el Señor se inclinó, y como quien dice, yo, hermano, me imagino, yo la palabra, dice el Señor, pues, a los ángeles ahora no me adoren, a los arcángeles, qué sé yo,
no me adore en este momento porque mi hijo está clamando. Y dice que me imagino que hay silencio en el cielo, hermano. Cuando tú sos paciente y cuando esperas al Señor con fe y con certeza, puede estar pasando un momento duro, pero yo sé que voy a salir de esto, yo sé que el Señor me va a ayudar. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que el Señor se inclina. Entonces, inclinarse es doblarse y dice, voy a escuchar, ¿qué dice mi hijito? Póngale su nombre, hermana. Yo no sé qué situación estés pasando o estés viviendo, pero quiero decirte que el Señor, si tú eres paciente y esperas en el Señor se va a inclinar y va a escuchar tu clamor. Dice que hay otra versión y la traigo, hermano. Dice que escucha nuestros gritos. Entonces tal vez no gritas así deliberadamente o quizás los gritos sean para adentro, hermano. Y viene a mi mente aquella cita que dice, hermano, que el Espíritu nos ayuda a clamar con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no salen de nuestra boca, sino que son para adentro, pero el Espíritu clama, intercede por nosotros. Yo ya me imagino a David con ese clamor, o muchas veces, hermano, no sé si a ti te pasa cuando pasamos momentos duros, momentos difíciles, que clamamos y quizás sin palabras, hermano, pero quiero decirte algo, que ese clamor sube hasta el corazón de Dios, sube al cielo y Dios se inclina para escuchar. Mire el siguiente verso. Dice, y me hizo sacar. Mire, cuando esperas al Señor, cuando yo espero en el Señor, quiere decir que el Señor te va a sacar de la situación que estás pasando o que estás viviendo. Pero primero tenemos que ser pacientes. O sea, tiene que estar ese fruto. Y fíjese que hablando así de la paciencia, hermano, paz y ciencia. Yo puedo ver que es una palabra compuesta. Está compuesta por paz y por ciencia. ¿Y qué es paz, hermano? Es estar tranquilos, es estar serenos, es estar acallados, como decía el salmista David. Acallada está mi alma, o sea, quietos. Eso significa paz. Y ciencia, ¿qué significa, hermano? Habla de un conjunto de conocimientos, porque cuando si buscamos la palabra ciencia, a eso se refiere a un conjunto de conocimientos. O sea, cuando somos pacientes, hermano, tenemos ese conocimiento y tenemos esa paz que solo el Señor da. Entonces, qué importante. Y cuando eso viene la respuesta del Señor. Dice, y ahora el segundo verso, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire qué tremendo, hermano. Cuando habla de pozo, hermano, desesperación, en otras versiones dice, me hizo sacar de la fosa o me hizo sacar del Seol mismo. Bueno, por eso le decía que era un salmo mesiánico, porque se refiere a Cristo también. Dice que Cristo bajó hasta las partes más bajas de la tierra, al Seol mismo, a arrebatarle las llaves de la muerte al diablo. Por eso para nosotros fuimos librados de la muerte segunda, hermano, porque Cristo bajó. Entonces dice que, y el Señor lo sacó, hermano. O también, hermano, cuando habla del pozo puede ser, por eso de pozos de desesperación. Fíjate que busqué la palabra foso, se refiere que son agujeros, que son cisternas, hermano, pero son profundas. Y mira la siguiente parte del verso, dice, de lodo cenagoso. Ahora, o sea, está hablando de cosas, hermano, como quien dice, de un lugar donde ya no tenga salida. Dice del pozo de la desesperación, como queriendo decir, aquí ya no tengo salida, aquí si Dios no me ayuda ya no puedo. Y quiero decirte algo, que cuando tú llegas a esos momentos y cuando dices, Señor, yo ya no puedo, el hombre no puede, el abogado no puede, el médico no puede. Entonces es cuando el Señor llega y extiende sus manos y te dice, hijo, levántate, yo estoy contigo. Mire, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora, hoy en día, hermano, mucha gente quizás físicamente están bien, pero espiritualmente están metidos en pozos de desesperación, desesperados por salud o por problemas familiares o quizás problemas legales o qué sé yo, hermano, pero o saber en qué situación, pero están en pozos de desesperación. Pero el Señor los quiere sacar, el Señor te quiere sacar, el Señor no quiere que estés ahí. Lo que quiere el Señor es que seamos pacientes.
Y cuando somos pacientes y esperamos en el Señor, entonces el problema es en quién estás esperando o a quién esperas, en quién está tu confianza, sería la pregunta. Si tienes tu confianza en el médico, o tienes tu confianza en el hombre, o tienes tu confianza en el abogado, o tienes tu confianza en el jefe. No, hermano, tu confianza tiene que estar puesta firme en el Señor. Hay un salmo que dice: bienaventurado el que confía en el Señor. Entonces debemos de confiar plenamente en el Señor, hermano. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea que cuando somos pacientes, el Señor nos va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, hermano. Hermano, como le decía, aquí está hablando de cosas y ya le hablé de Cristo. Cristo bajó hasta las partes más bajas de la tierra. David, cuando aquí lo expresa, habla del pozo cenagoso, como queriendo decir, es en un problema que no tiene salida, que no tiene solución. Pero el Señor es un Dios de soluciones, hermano. Yo te vengo a hablar en esta mañana que hay un Dios que tiene respuesta a tu problema. Hay un Dios que tiene la salida. Hay un Dios que tiene respuesta a lo que estás pasando. En Él está la solución. Si te han dicho: no, tu caso no tiene solución, pues déjame decirte, en Él hay solución. Él es un Dios todopoderoso. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Dice: y va a poner tus pies, y puso mis pies sobre peña. ¿Sabe quién es la peña? Habla Cristo. Habla de Cristo, porque es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb, hermano. Dice: y puso mis pies sobre peña, como queriendo decir, y me llevó a un lugar seguro. Y dice acá: y me enderezó mis pasos. Quiere decir que Él va a enderezar tus pasos, Él va a enderezar tus veredas, pero debemos de confiar plenamente en Él, esperar en Él pacientemente. Fíjese que tengo otra versión, hermanos. Busqué la Dios habla hoy. Y me gustó esta versión, hermanos. Se la quiero para que miremos y le saquemos más riquezas a la palabra. Dice el Salmo, siempre el Salmo 41, en la versión Dios habla hoy. Esta es la versión Dios habla hoy 2002. Me faltó que ponerle el 2002. Dice mire, aquí está titulado diferente: me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros queremos o nos agrada, ¿será que a usted le agrada hacer la voluntad del Señor, hermano? ¿Cómo nos cuesta, verdad, hermano? Entonces, mire, hermano, ya desde aquí el Señor nos está diciendo: debemos de buscar agradar. O sea que debe ser un deleite para nosotros poder decir: me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Dice del maestro del coro, Salmo de David, dice: puse mi esperanza en el Señor. ¿En quién tienes tu esperanza? ¿En quién tienes tu confianza, hermano? Contéstate tú. Espero que sea en el Señor, hermano. Porque si la tienes en el Señor, Él no te va a fallar. ¿Sabe qué dice? Y Él se inclinó para escuchar mi grito. Mire, esta es la versión que yo le decía. Habla de gritos, hermano. Por eso le decía, quizás no sean gritos así visibles o que se escuchen literalmente, hermano, pero quizás sean unos gritos internos, unos gritos para adentro. Pero ¿sabe qué? El Señor te escucha. Dice: puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. O sea que Él te escucha, hermanos. Él escucha tu clamor. Por eso clama a mí y yo te responderé. Y cuando dice clama, hermano, habla. Fíjese que cuando hablamos de clamar, hermano, es clamar, es gritar, es decirle: Señor, por favor, ayúdame, auxíliame, o extiende el borde de tu manto, o dame tu mano y agárrame, porque si yo me agarro, yo me suelto. Eso es clamar. Entonces, cuando somos así, dice que el que clama al Señor, el Señor le escucha y le extiende su mano. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Y sabe qué dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Será que clamas al Señor? ¿Será que lo estás buscando? Fíjese, hermano, que a veces nosotros como pueblo de Dios nos quejamos cuando nos encontramos en un proceso o cuando pasamos momentos duros o momentos difíciles y decimos: Señor, pero ¿cuánto tiempo va a durar esta prueba? O ¿por qué me pasa esto? Yo quiero decirte algo, que
En Dios todo tiene un propósito. No le atribuyas despropósito al Señor. Porque dice la Biblia que los que amamos al Señor, todas las cosas retornan para bien. O sea, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Entonces, si pasamos momentos duros, ¿sabes por qué Dios los permite, hermano? Porque el Señor lo que quiere es capacitarte. Lo que el Señor quiere es formarte. Si no tienes paciencia, pues te va a enseñar paciencia, hermano. Imagínense a alguien que esté enfermo, hermano. Qué duro tener que esperar, hermano, un proceso, esperar los efectos del medicamento, esperar que Dios te sane. Y hay enfermedades, hermano, que ni la medicina ni el médico. Entonces, a veces el Señor en esos procesos nos enseña paciencia. Lo que nos está enseñando es que seamos pacientes y que le digamos, Señor, yo ya no puedo, pero voy a esperar en ti, voy a confiar, voy a poner toda mi esperanza en ti, mi confianza en ti, y voy a esperar calladamente, tranquilamente, voy a esperar. Y fíjese que cuando esto sucede, dice que el Señor se inclina y escucha nuestra voz. Así es que no le atribuyas despropósito al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gloria al Señor por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. ¿Qué propósito tiene el Señor con tu vida o con los tuyos? Mira el siguiente verso. Este dice, fíjese que dice, me salvó de la fosa mortal. Mire, esta es la versión que le decía, hermano. Dice, me salvó de la fosa mortal. Esta fosa, hermano, cuando habla fosa mortal, habla del Seol mismo, porque a esto se refiere. Yo lo busqué en el hebreo. Y dice, me libró de hundirme en el pantano y afirmó mis pies sobre una roca. Mire, hermano, la riqueza de las versiones. Por eso le digo, es bueno leer la Biblia y compararla en otras versiones, porque le sacamos más. Dios nos habla y nos pone el panorama mejor, la entendemos mejor, la comprendemos mejor. Dice, me salvó de la fosa mortal. O sea, hermano, fíjese que si a David lo sacó de allí, si a Cristo lo sacó digamos, del Seol mismo, ¿cómo no te va a sacar a ti del pozo de la desesperación o donde estás viviendo lo que estás pasando en este momento? Les decía que el cuerpo de Cristo va a pasar todo lo que vivió el cuerpo físico. Entonces, si el Señor salió, David salió representado aquí en Cristo, entonces, ¿por qué no vamos a salir nosotros? Así que yo te traigo una esperanza, en Dios hay esperanza, pero tienes que poner tu esperanza en el Señor. Quiere decir que vas a salir. ¿Y qué va a pasar? Va a firmar tus pies sobre la roca. Dice, y dio firmeza a mis pisados. O sea que, mire, firmeza, o sea, habla de seguridad, habla de confianza, te va a dar seguridad en tu caminar. Dice, hizo brotar de mis labios un nuevo canto. Un canto de alabanza a nuestro Dios. De aquí viene a mi mente, hermano, ¿por qué David tuvo tantos salmos, tanto cántico? ¿Sabe por qué? Porque esperó confiadamente en el Señor. Esperó confiadamente al Señor. Pacientemente esperé al Señor. Pacientemente. ¿Será que el Señor en el proceso que estamos viviendo, hermano, hermana, que me ves, nos está enseñando paciencia? A lo mejor quiere decir que digamos, pacientemente esperé al Señor y Él inclinó su oído y oyó mi clamor. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto. Quiere decir que le vas a cantar, le vas a adorar, le vas a exaltar, hermano. Y ahí, hermano, salmista David, pues tantos salmos que compuso, hermano. Dice la siguiente parte del verso. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. O sea, por eso les digo, hermano, no le atribuya despropósito al Señor lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Esto va a servir para que muchos, al ver tu situación y al ver de dónde Dios te saca, van a ser conmovidos. Por ese testimonio se van a convertir al Señor, se van a volver al Señor. ¿Y sabe qué? Van a poner su confianza, van a decir verdaderamente, el Dios de este es un Dios poderoso. Como dijo Nabucodonosor cuando Daniel, hermano, verdaderamente el Dios de Daniel. Y dice que decretó que adoraran al Dios de Daniel. Mire qué bonito, porque eso es lo que pasa. Entonces por eso Dios permite los procesos. ¿Sabe para qué? Para la gloria de su nombre, hermano. Así es que no le atribuyan despropósitos
al Señor. Ahora volvemos siempre a la versión del oso, siempre el verso 3 del capítulo 40. Dice, y puso en mi boca canción nueva. Habla de un cántico nuevo, hermano, de alabanza nueva. ¿Sabe qué es cántico nuevo, hermano? Es un cántico que tú no lo escribes o ningún artista o salmista lo ha escrito, sino que es un cántico que brota de tu corazón, pero eso va a brotar cuando hay gratitud. ¿Cómo cree que salió David después de que salió de ese pozo de la desesperación? Dijo, no, aquí al único que voy a alabar es al Dios Todopoderoso. Al único que voy a exaltar es al Dios grande, al soberano, al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, y puso en mí una canción. ¿Por qué? Por una canción de gratitud, hermano. Entonces en nosotros tiene que haber ese cántico, tiene que haber esa canción para el Señor, y verán mucho esto y temerán y esperarán en el Señor. O sea que nuestro testimonio va a servir para que otros se conviertan, van a decir, no, yo la vi como estaba, yo vi cómo estaba, yo sé la situación de él y mire cómo lo ha sacado. Y viene a mi mente Job. Mire, Job, hermano, él tuvo mucha paciencia, esperó en el Señor a su tiempo. ¿Y qué pasó? El Señor le retribuyó, le dio, dice que le dio el doble de lo que él tenía. Pero que fue paciente, esperó en el tiempo del Señor. Y él dijo una vez en la Biblia, dice, sé que mi Redentor vive. O sea, él estaba pasándola duro, hermano. Job pasó un proceso muy duro, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive, como queriendo decir, está vivo el que me va a ayudar, está vivo, me va a extender su mano. Y así fue, y Dios lo sacó. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios le retribuyó, le dio el doble, hermano, lo bendijo el doble. Quiere decir que el Señor te va a bendecir el doble, hermano, o 7 veces más, o 100 veces más, dijo Cristo, que Dios le daría. Mira, hermano, ya en Cristo las bendiciones son mayores. Entonces, así es que si estás pasando un momento duro, un momento difícil, hermano, el Señor te va a sacar de ahí, hermano, y va a poner tus pies sobre peña, va a enderezar tus pasos, hermano, y vas a caminar con seguridad. ¿Sabe qué significa eso? Caminar con seguridad y con confianza, con tu cuello en alta, con tu cuello en alto, porque sabes que al Dios que le sirve es un Dios poderoso. Fíjese que busqué la palabra pacientemente, que es, ya más o menos se la expliqué el significado, pero fíjese que dice que es, en griego es la G1251 y se escribe diacoumai, algo así. Y dice que lo que significa, hermano, me llamó bastante la atención, porque dice que significa oír, fue cuando Dios escucha, y es escuchar también, pero me llamó bastante la atención que dice escuchar pacientemente la súplica de un prisionero. Mire, hermano, dice escuchar pacientemente la súplica de un prisionero. Ahora, ¿cómo será la súplica de un prisionero, hermano? Alguien que está entre rejas, ¿cómo será, hermano? La súplica. Se está en una desesperación, que quiere salir de ahí, que ya, ¿cómo será la súplica? Pues fíjese que eso es pacientemente en griego, mire. Entonces, yo digo una cosa, hermano, pues fíjese que Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu súplica. Fíjese, busqué otra palabra, y esta palabra, hermano, es la G4721 en el griego. Dice que significa es cubrirse o cubrir con cilicio. Fíjese que esto lo hacían en el tiempo de antes, hermano. Cuando esto cubrirse con cilicio, lo que significa, hermano, es humillarse a lo sumo. Quiere decir que cuando somos pacientes, hermano, nos humillamos delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Cuando nos humillamos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Dios te va a exaltar. Dice que el que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. El que se humilla será exaltado. Entonces, humillémonos delante de Dios. Entonces, fíjese que me llamó bastante la atención porque eso es cubrir con cilicio. Entonces, me habla de humillación. Entonces, dice que significa soportar pacientemente. Es como quien dice,
estoy en el momento duro, pero lo voy a soportar con paciencia. O soportar pacientemente, dice acá, como estoy viviendo un momento duro, estoy pasando el Niágara en bicicleta, pero voy a ser paciente, voy a perseverar, voy a soportar. Yo sé que el Señor me va a ayudar a salir de esto. Dice que es soportar, significa sufrir. Fíjese que le encontré una definición, hermano, y ya esta dice que la definición de pacientemente se refiere a una manera o modo paciente. Es como ser tolerante, ser sufrido, ser manso, tranquilo, sosegado. Y también habla de los enfermos, hermano, aquejado, enfermizo, manso, calmoso, resignado. Dice que también, dice que soporta, y esto fue lo que me llamó la atención, la definición de pacientemente. Dice que soporta la dificultad y lo lleva con paciencia. Mire qué bonito, dice que soporta las dificultades y lo lleva con paciencia. Y esta a mí fue la mejor definición que me gustó, hermano, porque dice que soporta la dificultad y lo lleva con paciencia, hermano. Entonces, el Señor quiere, hermano, que seamos pacientes, hermano. El Señor quiere que seamos pacientes y que podamos decir, como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y Él inclinó a mí su oído. Mire, yo tengo varias citas, hermano, que hablan de la paciencia en Santiago 5:7. Aquí ya me habla, hermano, del agricultor, me habla del campesino, hermano. Dice, tened pues, Santiago 5:7, yo tengo la Dios habla hoy, dice, tened pues paciencia, hermanos. Tened pues paciencia, hermanos, hasta que el Señor venga. O sea, ponle hasta que el Señor venga a tu socorro, hasta que el Señor venga a salvarte, hasta que el Señor venga a socorrerte a la situación que estás. O lo podemos aplicar hasta la venida del Señor también. La palabra tiene muchos ángulos, lo podemos ver de muchos puntos, de muchos ángulos. O hasta que el Señor venga. Y dice, ya aquí en esta versión, el campesino que espera recoger la preciosa cosecha, tiene que aguardar con paciencia las temporadas de la lluvia. Fíjese que el campesino, hermano, por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica, pues ya hoy es diferente, usan pues ya sistemas de riego y para hacer producir la tierra, pero en aquellos tiempos, hermano, tenía que esperar el tiempo de la lluvia. Entonces, porque no iba a ir a sembrar la semilla en tiempo de verano, porque no iba a germinar la semilla. No, él esperaba, hermano, hasta que venía la lluvia. Decía, no, voy a esperar y miran el cielo. Y dice, no, que hay esperanzas de lluvia. No, voy a preparar la tierra. Entonces prepara la tierra y con paciencia. De ahí deposita la semilla, hermano, pero hasta que viene la lluvia. Entonces, y fíjese que siembra y espera meses, dependiendo del producto. Hay productos que se tardan 2, 3 años, y hay otros que al año, otros a meses, dependiendo de lo que siembre, hermano. Pero le quiero decir que Él espera con paciencia, hermano. Espera con paciencia. Por eso ya aquí el Santiago dice, tened pues la paciencia, hermano, hasta que el Señor venga. Mirad el campesino que espera recoger la preciosa cosecha, tiene que aguardar con paciencia las temporadas de la lluvia. Entonces, el Señor, hermano, mire, aquí nos está hablando de que seamos pacientes. Seamos pacientes. Si está pasando un momento duro, sé paciente. Y si no, pues también sé paciente esperando la venida del Señor. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Está esperando al Señor usted? O sea, si lo está esperando, hermano, pues esperémoslo con paciencia, que seguro no tardará. Él vendrá. Vosotros también tened paciencia. Ya el 8, mire, otra vez vuelve a recalcar la palabra paciencia. Y manteneos firmes, porque muy pronto regresará el Señor. O sea, muy pronto viene tu recompensa, muy pronto viene tu respuesta, hermano. Yo no sé lo que vives, pero el Señor te dice en esta mañana, pues mantente firme, porque muy pronto regresará tu respuesta.
Tu recompensa viene en camino, hermano. Tu respuesta viene en camino. Ya el Señor ya está como le dijo a los ángeles, voy a escuchar. Y se va a inclinar a escuchar y va a traer tu recompensa, hermano. Porque fiel es el Señor, fiel es su palabra. Mire Cristo en Lucas 21:19. Con vuestra paciencia. Mire, y esto lo dijo Cristo. ¿Qué dice? Ganaréis vuestras almas. O sea que si no tenemos paciencia, hermanos, podemos perder nuestra alma. Fíjese, en Lucas 21:19, aquí tengo la Reina Valera 1960. Es una de las versiones que están más apegadas al original. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene paciencia? Contéstese, usted solo ahí en su casita donde está. Contéstese. ¿O será que yo tengo paciencia? Pues si no, pues pidámosle al Señor, hermano, que nos revista de paciencia. Miremos otro verso. Salmo 37:7. Yo aquí tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, sé paciente. Mire, sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. Así que no sea impaciente, hermano. Cuando vea que los perversos, cuando vea que el impío, cuando veas que el inconverso hacen lo que quiera. Y por lo general, hermano, nosotros los humanos siempre tratamos de comparar. Y en esta semana mirábamos una película con mi amada, no me recuerdo el autor, pero era de un hombre, hermano, que, bueno, un famoso, de esas personas que hacen películas y todo. Pero allí en la película él se empezó a comparar con todos sus amigos, hermano. Y empezó a ver que todos estaban prósperos, que todos les iba bien, que todos estaban bien. Y dijo, ¿y yo? Y el error más grande es ponerse a ver a los compañeros, dale gracias a Dios como estás. Entonces, mire, este hombre dice que terminó frustrado, no dormía, angustiado. Y va a ver en el Facebook la vida de uno. Miraba la vida del otro amigo, miraba esto y empezó a averiguar. Hermano, esas son unas trampas que el enemigo pone. Por eso es, sé paciente y espera en las obras del Señor. Como queriendo decir, no esperes en el hombre, no pongas tu confianza en el hombre, pon tu confianza en el Señor, espera en el Señor. Y dice, no te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. Y fíjese que David en uno de sus salmos dice, por poco resbalan mis pies. O sea, hermano, por poco resbalan mis pies, como que él estuvo a punto de caer, hermano, al ver cómo prosperaban los impíos, cómo prosperaban los inconversos, cómo prosperaban los vecinos. Hermano, pon tu confianza en el Señor y sé paciente, espera en Él, que Dios no tardará. El Señor viene con su respuesta. Ese Apocalipsis 22 dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. O sea que el galardón viene en camino, hermanos. Mire, aquí tengo otra cita, hermanos, que habla de la paciencia o habla de ser pacientes. Proverbios 25:15, Biblia de las Américas. Dice que con la mucha paciencia, mire, qué importante, hermanos, es tener paciencia. Se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Mire, hermano, qué importante es la paciencia. Dice que con la mucha paciencia se persuade el príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Debemos de pedirle al Señor paciencia. Digámosle, Señor, dame paciencia, quiero ser paciente. Mira Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, mira hermano, la paciencia otra vez, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero que dice que con toda humildad, Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Habla también de la mansedumbre y la paciencia. Mire, humildad, mansedumbre y paciencia.
Entonces, pero para esto, o sea, ya teniendo esto, hermano, vamos a poder soportarnos o soportar a nuestros hermanos o soportar a nuestros cónyuges, soportar a los hijos o con las personas que te toca vivir o en el trabajo, hermano, que como cuesta a veces, hermano, soportar a veces compañeros o jefes, qué sé yo, hermano, pero Dios nos va a revestir de paciencia, hermano. Vamos a ser pacientes en el nombre de Dios. Colosenses 1:11. Fortalecidos, dice, con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. O sea, dice, fortalecidos con poder. O sea, necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, la necesitamos, hermano. Si no la tienes, pues pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser paciente, dame paciencia. Yo sé que voy a salir de esto con tu ayuda. Yo sé que vas a escuchar mis gritos o vas a escuchar mi clamor. Y seguro que Dios lo hará, hermano, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Dando gracias al Padre, dice el 1:12 de Colosenses, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Mire Colosenses 3:12 y el verso 13 tengo yo acá. Bueno, hasta el 14 dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Usted es escogido del Señor? Sí, usted es escogido del Señor. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted no es cristiano porque usted quiera hacerlo, sino porque el Señor lo eligió, lo escogió. Yo me imagino, hermano, en medio de los miles o millares, qué sé yo, este. Cuando yo miro las estrellas en el cielo, dice, el Señor empezó a escoger y a Elvis, a Juan, a Santos, a Gloria, póngale su nombre ahí, hermano. Entonces, Dios los eligió, a Reina, a Yuli, a Jenny, qué sé yo, a Nidia, a Nadia, o bueno, quien sea, hermano. Dios los eligió, a Doris, Dios la eligió, a Cheli, a Vilma, bueno, póngale su nombre. Entonces, Dios la eligió. Entonces, dice, entonces Él nos escogió. Entonces, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea que la paciencia tiene que ir. Mire, podemos tener bondad, podemos tener humildad, podemos tener mansedumbre, pero también necesitamos la paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. O sea, estamos llamados a ceder el perdón. No solo a dar, sino muchas veces tenemos que cederlo, tenemos que darlo. Muchas veces pedimos perdón, pero otras veces tenemos que ceder. Si nos piden perdón, sí, te perdono, no te preocupes. Entonces, pero para esto tenemos que estar revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, que el Señor nos dé estos aditivos, hermano, para poder ser pacientes y que Dios escuche nuestro clamor, Dios escuche nuestros gritos. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Romanos 3:25, palabra de Dios para todos. Dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de pecados. O sea que el Señor ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de pecados. O sea, el perdón lo recibimos por medio de Jesucristo, hermano. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo hombre. El perdón se recibe a través de la fe. Dice, y Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Y lo demostró en el pasado cuando en su paciencia, o sea que Dios es un Dios paciente. Porque dice acá, y lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos.
Fíjese que si el Señor tiene paciencia, si el Señor no tuviera paciencia, hermano, dice que por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Y eso es paciencia. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, esto está en Lamentaciones, pero lo que le quiero decir es que el Señor tiene paciencia. Fíjese que ya el Señor, hermano, lo podemos ver acá. Dice, si te perdona y le fallas, dice, no, lo perdono. ¿Saben dónde podemos ver la paciencia, hermano? Por ejemplo, en el hijo pródigo, y que está representado en el Señor y el pecador, esa parábola. Y le malgastó, hizo todo con sus bienes, los destruyó, los malgastó, se pervirtió y todo, pero el Padre siempre lo pasaba esperando. O sea que el Padre te espera. Si te has apartado del Señor, si te has desviado del Señor, vuélvete a Él, hermano. Vuélvete a Él. Vuelve, Él te espera, Él tiene paciencia. Va a llegar un momento que va a decir, alto, hasta aquí nomás. Pero estamos en el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia pues hay paciencia. Dice que lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. O sea que aún tiene paciencia el Señor. Entonces, si el Señor tiene paciencia, ¿qué espera? Que seas paciente, que yo sea paciente. Yo ya estoy terminando, hermano. Creo que esta es la última cita. Hebreos 10:35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. No desechemos la confianza, la esperanza, hermano. Tiene galardón, tiene recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia, dice este verso. La Biblia de las Américas, Hebreos 10:36. O sea, porque tenéis necesidad de paciencia. O sea que la necesitamos, hermano. Se la vamos a pedir al Señor. Porque dentro de muy poco tiempo lo que ha de venir vendrá y no tardará. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pues déjame decirte que tu respuesta viene en camino, hermano. Tu respuesta viene en camino. Yo he terminado, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revista de paciencia, que nos dé paciencia, hermano, que la necesitamos. Que la necesitamos. Si quieres, si cierra tus ojitos ahí donde estás. Y vamos a orar al Señor. Órale al Señor ahí donde estás. Dile, Señor, auméntame, dame paciencia. Cierra tus ojitos, hermano. Vamos a orarle al Señor. Y vamos a decirle al Señor que nos revista de paciencia. Señor, te damos gracias en esta mañana por hablarnos, por edificarnos, por darnos el consejo de tu palabra. Oh Señor, gracias. Que podamos decir, hermano, algún día, si estás pasando un momento duro, vas a decir como dijo David, pacientemente esperé en el Señor. Cierra tus ojitos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Y que el Señor nos tiene paciencia, hermano. Nos soporta. Cuánto le fallamos. Cuánto lo traicionamos, hermano. Mire a Judas cómo lo traicionó, hermano. Y Él tiene paciencia. Nuestro Dios es paciente. Entonces, ¿por qué no somos pacientes nosotros? Dile, Señor, dame paciencia. Ayúdame, Señor, a esperar con paciencia. Así como el agricultor, como el campesino espera con paciencia el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo. Y a su tiempo, pues Él lo recibe. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos ser pacientes. Queremos ver la respuesta a nuestro clamor, a nuestra súplica, a nuestro ruego.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al Señor que te dé paciencia, hermano. Señor, danos paciencia, por favor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias por soportarnos, por tenernos paciencia. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a esperar en ti, esperar a Jehová. Espera a Jehová, espera en Él. Pon tu confianza, pon tu esperanza solo en Él y Él no te va a fallar. Padre, bendice al pueblo, bendice a la iglesia, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Bendice a tus hijitos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Nos cubrimos con tu sangre, ponemos muros, ponemos vallados, ponemos cerco de protección. Yo oro por cada hermano, por cada hermana, por el pueblo, por la iglesia. Padre, sé propicio a la necesidad, en el nombre de Jesús. Ahora nos cubrimos con tu sangre, ponemos muros, ponemos vallados, ponemos cerco de protección. Cancelamos y desautorizamos todo contraataque, todo plan de las tinieblas queda deshecho en el nombre de Jesús. Y nos declaramos familias bendecidas, familias guardadas, familias escondidas en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, mis amados, y pronto pues nos veremos. Si Dios no ha venido, les amamos, les enviamos un abrazo a todos. Hasta pronto, mis amados. Dios les guarde.